30 y vas a conocer la historia de dos chicos, de una pareja que vive de viajar y de contar sus experiencias. Y esto es lo más lindo, lo que nos va a enriquecer hoy el living del Día en 30 y de Somos Rosario. Estamos hablando de la historia de Daniela y de Juan, que armaron esto que se llama Marcando el Polo. Así que rápidamente le voy a dar la bienvenida a ellos. Muchas gracias, chicos, por estar acá en el Día en 30. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por invitarnos. Toda esta historia comenzó hace 10 años, ¿es así? Exactamente, empezó con un plan de viajar por 3 meses que se convirtieron en 10 años. Dicen que calculamos un poco mal los horarios y los meses, pero la realidad es que el viaje era por 3 meses porque la idea original era practicar inglés en Nueva Zelanda. Salimos con una visa de Working Holiday, estos programas de vacaciones y trabajo, así que podíamos estar un año. Pero nos daba un poco de miedo, ¿no? Lanzarnos a viajar por un año, por eso sacamos el pasaje de vuelta a los 3 meses. Y a la primera semana nos dimos cuenta que ese pasaje no lo íbamos a usar porque empezamos a conocer un montón de gente que nos iba abriendo la mente y abriendo las puertas del mundo, ¿no? Por así decirlo. Gente de países que ni siquiera sabíamos que existían y nos daba muchísima curiosidad conocer qué es lo que había en sus países, qué es lo que había más allá de las fronteras que nosotros nos habíamos creado, ¿no? Claro. Por el entorno en el que vivimos, por la sociedad. Entonces ahí nos dábamos cuenta de cuánto desconocíamos. Y la ignorancia era nuestro motor, que es nuestro motor aún hasta el día de hoy. Qué buena esa frase, la ignorancia sí. Es el motor, ¿no? Exacto. Sí. Porque nosotros, una de las preguntas que más nos hacen es ¿por qué seguimos viajando? Si no nos cansamos ya de viajar, de repetir países, porque nos encanta repetir países. Y nosotros decimos, el día que dejemos de viajar va a ser el día de que dejemos de sorprendernos. Y aún al día de hoy, cada día, cada vez que pisamos un nuevo país, nos sorprendemos y cambiamos el concepto de lo que entendíamos como normal, ¿no? Y es lo que te da vuelta la cabeza. ¿Y cómo fue ese viaje que tenía fecha de vencimiento y después ustedes decidieron que continúe durante mucho más tiempo? Sí, era esto, un viaje de solamente 3 meses. Cuando empezamos a trabajar en Nueva Zelanda, empezamos a conocer un montón de gente de distintos países, de distintos lugares, y queríamos conocer dónde vivían, de dónde venían ellos. Un caso muy particular fue con unos chicos que trabajamos en el campo en Australia, limpiando papas, haciendo trabajo de campo, y ellos eran de Irán. Y nosotros somos guías de turismo, trabajamos como guías en Buenos Aires y ellos también, pero en Irán. Pero ahora habíamos coincidido en Australia. Nos empezaron a contar de su vida en Irán, de qué eran los lugares para visitar en Irán, cuáles eran, qué era lo que hacían ellos como guías de turismo en Irán. Y dijimos, bueno, vamos a Irán, ¿por qué no? Aprovechemos ahora que los conocemos a ellos para ir a Irán. Cuando les contamos esto, enseguida llamaron a su familia, que íbamos a ir nosotros, que nos recibieran en sus casas, y fue un viaje realmente que nos cambió la forma de ver el mundo. El viaje a Irán nos hizo replantearnos un montón de cosas, porque ahí, contrario totalmente a lo que habíamos escuchado, que mucha gente pensaba que íbamos a encontrar hostilidad en Irán, que era un país inseguro, nosotros encontramos hospitalidad, una cosa que no esperaba, bueno, que habíamos escuchado de gente que había ido a Irán, pero la gente después, cuando nosotros se lo contábamos, la hospitalidad que encontramos del pueblo iraní hacia nosotros, se sorprendían muchísimo. Decían, mirá, qué increíble, y todo lo que desconocemos simplemente por prejuzgar, por decir, bueno, Irán debe ser peligroso y nada más. Muy distinto lo que vieron ustedes a la información que nos llega a través de los medios de comunicación sobre lo que pasa en los países del Oriente, ¿no? Exacto, por eso valoramos muchísimo cuando nos invitan y nos dan la posibilidad de contar lo que no sale generalmente en los medios, porque la gente de Irán está castigada por esta desinformación, ¿no? Que se va reproduciendo y es lo que vende. Puntualmente vos, que sos mujer. Exacto. ¿Cómo lo sentiste al viaje en Irán? Para mí fue una experiencia increíble. Es algo que muchas chicas me escriben y dicen, pero yo no quiero ir a Irán, no quiero ser cómplice de este régimen, de esta desigualdad entre el hombre y la mujer, pero para mí no hay nada mejor que ponerse en su piel para vivir lo que ellas viven y sufrir lo que ellas sufren. Para mí fue difícil, no voy a negar que fue difícil el viaje a Irán, pero me permitió entender, ¿no? Recordemos que Irán es una república islámica y que todas las mujeres, por ley, tenemos que cubrirnos. O sea, por más que yo sea occidental, sea turista, igualmente tengo que seguir la ley sharia, que es la ley islámica, que entre varias cosas rige la vestimenta femenina. Entonces, el velo, manga larga, pantalón largo, lo único que puede quedar expuesto son las manos y la cara. Pero fue entender, ¿no? Ponerme en su piel y entender esta desigualdad que ellas viven día a día, y entender que la curiosidad que yo tenía hacia ellas también es de ellas hacia nosotros. Entonces el viajar es eso, no es solo lo que uno se lleva de cada país, sino también lo que deja. Porque para mucha gente es la primera vez que tienen la oportunidad de hablar con un extranjero. Entonces, este intercambio cultural que tan necesario es para derribar los preconceptos que vamos creando tanto nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros.
¿Cuáles fueron los destinos más insólitos o las historias más increíbles que le han pasado o las maneras de trasladarse también que estaban fuera de cualquier programación que hayan hecho? Sí, nosotros fuimos cambiando mucho a lo largo del viaje. Los últimos años de viaje los hicimos completamente a dedo. Y viajar a dedo para nosotros era la posibilidad de acercarnos a la gente, de escuchar distintas historias, porque viajando a dedo, en un momento por ahí te levanta un campesino en una zona rural y al otro auto nos ha pasado un luchador de sumo en Japón, por ejemplo. ¿Un luchador de sumo en Japón? Un luchador de sumo en Japón. ¿Y con el idioma cómo hacía? Y con el idioma, ese era, bueno, un luchador de sumo. Claro, bueno, él hablaba algo de inglés, podíamos comunicarnos un poco, pero nosotros siempre llevamos un montón de herramientas para poder comunicarnos. Grandote el hombre. Sí, un tipo grandote, bastante importante. Lo loco era que nosotros estábamos tan fascinados por la vida de él, por la historia de vida, como él de la nuestra, porque no podía creer que estuviésemos viajando de esta manera, viajando a dedo por su país. ¿Vivía de eso? Sí, él era profesional, luchador de sumo, y eso nos permitió, gracias a viajar a dedo y conocer a esta gente, nos permitió entrar en un mundo que es muy hermético. El mundo del sumo en Japón es muy hermético, los extranjeros no está permitido, por ejemplo, entrar a los entrenamientos de sumo, no se puede, salvo en algunos lugares que no son tan prestigiosos y que son quizás se les permite, pero es un mundo completamente aparte, muy cerrado, y solamente los japoneses pueden entrar porque dicen que los extranjeros no entendemos las reglas, cómo comportarse dentro de esos lugares. Mirá. Y eso nos permitió ir a ver un entrenamiento, después ir a ver un torneo de sumo también, experiencias alucinantes que fueron gracias a viajar a dedo, estar todo el tiempo hablando con la gente. Como esas que están buenísimas, después nos ha pasado en Indonesia, por ejemplo, algún camionero en largos viajes que se puso mimoso y me tocaba la pierna. Mira, cosas así, se puso, bueno. Sí, cosas así, te pasa todo. Un tipo cálido. Sí, claro. Sí. Yo estaba al lado del camionero porque siempre la dejo a ella, del lado de la puerta por las dudas, y digo, conmigo no va a pasar nada, quizás con ella se tienta, pero no, cuando pasaba los cambios iba cada vez arrimando más la mano. Se confundía un poco Sí, fue una situación complicada, pero bueno, hay de todo, pasa de todo en la ruta. Sí, no, me imagino, en la ruta deben tener historias, y bueno, y todas estas historias que nos cuentan ellos acá, que nos comparten, decidieron volcarlas en 2 libros. ¿No? Exacto. La idea es no solamente contar historias, sino inspirar a la gente a viajar y que crean que también pueden hacerlo. O sea, nosotros somos 2 personas comunes y corrientes que con muchísimas ganas y muchísimo esfuerzo pudimos hacerlo. Y el primer libro habla justamente de eso y se llama Un viaje interior porque es el proceso interno que fuimos haciendo desde el momento en que tomamos la decisión hasta que empezamos los preparativos para el viaje. Todo el momento, el proceso del viaje en sí mismo y después el regreso, cómo es que uno vuelve de un viaje así, ¿no? Cómo es que uno encara la vida en ese rompecabezas en el que la pieza que falta, que es la nuestra, ya no encaja, ¿no? En ese sistema que antes entraba. Y el segundo libro se llama Eliminando Fronteras, porque es justamente de un viaje que hicimos de unir Asia de punta a punta, a dedo, que es lo que estaba contando Jota. Exacto, de Filipinas a Turquía en autostop, justamente para tener que confiar en la gente a cada paso. Entonces, decidimos hacerlo de esa manera para demostrar que el mundo no es tan peligroso como nos quieren hacer creer. Y fueron 3 años de viaje por 24 países y todo eso está plasmado en el segundo libro, Eliminando Fronteras. ¿Y los pasos de frontera justamente y todo eso son complicados? Sí, dependiendo también del país al que viajes, es más o menos complicado. Nosotros, las zonas que por ahí eran un poco más burocráticas, es todo lo que son los países que nosotros llamamos el blanco en el mapa, que son los países no tan conocidos, que son los que terminan en Stan. Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán. Todos estos lugares que son desconocidos y por la terminación, por terminar en Stan, por el nombre, también hay muchísimos prejuicios hacia ellos, se cree que son peligrosos solamente por el nombre. Todo lo contrario, nosotros ahí también encontramos un montón de buena gente, mucha hospitalidad, pero claro, había momentos de burocracia, momentos un poco tensos. Recuerdo alguno en la frontera de Uzbekistán, donde cerraron la frontera solamente para revisarnos a nosotros, nos hicieron vaciar toda la mochila porque éramos extranjeros, porque no están acostumbrados a eso. Mirá. Y vieron el pasaporte, que veníamos de un montón de países, viajando por un montón de lugares, y les sonó demasiado sospechoso todo eso. No éramos los típicos turistas por ahí de un tour que llega y va a los lugares turísticos y se va. Veníamos cruzando por tierra desde Tayikistán y decían, estos 2 que están haciendo acá con tantas visas. Una de las visas de los países siguientes era Afganistán, entonces más les sonó como estos que están haciendo. De la CIA, estos 2. Claro, estos 2 deben ser espías, algo de eso. Y nos empezaron a hacer un montón de averiguaciones. Ahí fue un momento bastante tenso. Nos separaron, nos llevaron un cuartito a cada uno para interrogarnos. ¿Sí? Yo ahí me la vi bastante complicada. Ahí sí
Sintieron un poquito de miedo. Pero bueno, siempre las fronteras son las que generan este miedo, Claro. porque el que tiene poder quiere mostrarlo y Claro. quiere mostrar que, bueno, acá pasás cuando yo te deje pasar. Sí, algo que nos ayudaba mucho en las fronteras igualmente era, esto puede sonar gracioso, pero era ser de Argentina. A nosotros mostrar un pasaporte argentino nos ayudaba un montón en la mayoría de las fronteras, porque los que lo veían, los guardias de la frontera, los oficiales, veían Argentina, les cambiaba la cara, Argentina, Messi, y ya está, y se olvidaban muchas ¿Messi veces. es un pasaporte? Nos abrió Sí. muchísimas fronteras, así que le queremos agradecer. ¿En serio? Messi, Sí. Maradona. No, no, pero sí. La gente tiene muy buenas referencias de Argentina. Dependiendo del país iba cambiando. En Filipinas era el Papa. Messi, Maradona en todos los países. Maradona sigue siendo Sí, una Maradona referencia sí. Con la mundial. gente- con la gente más grande sí. Claro. Mayor de 40 sí, con los más jóvenes era Messi 100%, el fútbol. En algunos otros países, Filipinas, que no son tan fanáticos del fútbol, pero sí del básquet, era Ginóbili. Se Mirá. ponían locos con Ginóbili. En Turquía nos han mencionado el turco Menem, por ejemplo. Nos han ¿En dicho serio? el turco Menem. No Nos te lo lo han puedo dicho, creer. sí, sí. En todos los países siempre alguien nos mencionaban. Por suerte, salvo Menem, pero por suerte los demás, Claro, todos nos hacen era quedar con... bien. Sí, nos hacen quedar bien, era con simpatía, la gente se reía, tenía buenos recuerdos. Sí. Claro, y eso es una puerta de entrada para generar un vínculo, Sí. que Exacto. es importantísimo, ¿no? A la hora de generar confianza. Sí. Qué loco, qué increíble eso, ¿no? Sí, nos ha abierto un montón de puertas eso, sí, la verdad que sí. ¿Qué país recomiendan que ni siquiera sabemos cómo se llama? A ver, Tayikistán, por ejemplo. Tayikistán. ¿Dónde está Tayikistán ubicado? era parte de la Unión Soviética. Está en Claro. Asia Central, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, todos Claro, estos toda esa países, estos 15 nuevos países que surgieron con la caída de la Unión Soviética. Para nosotros fue increíble haber estado ahí, porque antes de viajar no los podíamos ni siquiera pronunciar, era un trabalenguas de Stan, Kikistán. Y una vez que uno viaja, y sobre todo que viajando a dedo, que hay que estudiar la ruta para planear a qué hora salir, qué ruta tomar, uno no se olvida más el mapa, de qué país está, en qué lugar. Este blanco en el mapa ya no existe más. Decimos que viajar es la mejor clase de geografía. Totalmente. Así que Tayikistán muy recomendado. Y Georgia, está al lado de Armenia Sí. y Turquía. Georgia es fascinante, muy recomendado. Si te gusta el senderismo, el trekking, es uno de los Hermoso. países donde más disfrutamos, unos paisajes increíbles y se come muy bien también. Eso les iba a preguntar, Sí. ¿dónde probaron las comidas más ricas o más exóticas que Sí. les sorprendieron y les gustaron mucho? Y a ver, a nosotros nos encanta probar las comidas de distintos países, no nos cerramos gastronómicamente, no es de los que decimos, no, a mí esto no lo quiero probar porque no me gusta. Somos abiertos a probar distintas gastronomías y uno de los países que más nos gustó, Malasia, está dentro del ranking, porque ahí hay una mezcla de distintas etnias, hay indios, hay chinos y hay malayos nativos, cada uno con sus influencias, cada uno con su comida, entonces se come muy muy bien. En China para nosotros se come alucinante, más allá de toda esta idea de y te ponen rata en la comida, todo esto no existe, existe, ¿no? no existe. Se come muy bien, hay un montón de variedad de comida. Nosotros a lo largo del viaje fuimos dejando de comer carne, cuando salimos comíamos como la mayoría de los argentinos, después fuimos dejando y en Asia por suerte hay un montón de vegetales, de distintas frutas, especialmente en los países tropicales como Tailandia, Malasia, Singapur, se comen unas frutas alucinantes. Riquísimas, desconocidas totalmente para Desconocidas nosotros. completamente, unas frutas que no se consiguen en otros lugares y una vez que las probaste ya no hay vuelta atrás. Ya ir a comprar un kilo de naranja o no sé, durazno en otro lugar ya no es lo mismo. ¿Y les ha pasado que en algún lugar dijeron acá nos imaginamos viviendo? Nos pasó en Malasia. En Malasia. Buscamos la posibilidad de quedarnos. De hecho, queríamos ir a estudiar turismo. Nosotros estudiamos turismo en Buenos Aires y queríamos buscar cualquier carrera de un año porque tampoco nos animábamos a meternos en una carrera de 4 años Sí, en sí, otro país sí. sin saber si nos iba a gustar. Y buscábamos algún curso, algo, y no nos querían tomar porque decían, pero lo que quieren estudiar es menos de lo que ya tienen, el título en turismo que ya tienen en Argentina. Decíamos, pero no importa, queremos quedarnos. Claro. Y la facultad es en inglés, entonces era como el desafío de estudiar en inglés. Averiguamos la universidad, todo. Al final nos fuimos a Australia, nos quedamos ahí, pero Malasia es un país donde nos gustaría quedarnos al menos un par de años. Ahí, Sí, directamente. sí. Bueno, ¿y cuál va a ser el próximo viaje que están pensando, que están maquinando ustedes? Es difícil porque siempre estamos con distintos viajes en mente, todo el tiempo que cambiamos de ideas, porque abrimos un mapa y todos los países nos tientan, todos los lugares queremos recorrer y conocer. Por ahora, una zona que tenemos muchísimas ganas de conocer, justamente por toda esta desinformación que hay hacia ese lugar, es todo lo que es la península árabe, Jordania, Líbano, Palestina, Omán, Emiratos Árabes, Kuwait, toda esa zona tenemos muchas ganas de conocerla porque la información que recibimos es muy poca.
Por ejemplo, de Dubái lo único que sabemos es de los jeques árabes, de estos grandes Sí. edificios de Dubái, pero de Emiratos, del resto de los Emiratos no conocemos casi nada. Claro. Queremos ir, nuestros viajes, siempre decimos que no se basan en ir de un lugar lindo al otro, de ir de un lugar turístico solamente a sacar fotos de paisajes y de monumentos, sino que nuestros viajes es ir a hablar con la gente. A conocer. vivir la experiencia, a ver cómo Exacto, viven ellos. a ver cómo viven ellos. Esas son las cosas que nosotros compartimos, las historias, cómo vive la gente, cómo es el día de una persona normal, una persona común y corriente de Vietnam, Claro. por ejemplo, de Birmania, que para nosotros, lo que para ellos es normal, para nosotros es completamente 180 grados, es el otro lado del mundo, completamente distinto a lo que nosotros consideramos normal. Entonces ir a esos lugares buscando historias, eso es lo que a nosotros nos mueve a viajar. Bueno, y ahora lo están contando ustedes esto, dan charlas. ¿Y qué recepción tienen de la gente? ¿Les despiertan ese entusiasmo por viajar? La verdad que es increíble la recepción que estamos teniendo de la gente. Estamos súper emocionados y agradecidos con todo. Estamos haciendo una gira, bueno, venimos a hacer una gira por España presentando el libro y con las charlas viajeras. Y ahora estamos haciendo en Argentina, en Uruguay y en Chile. ¿En Uruguay y en Chile también van a estar? Sí, Sí. así que ¿Ya bueno, tienen todo estamos... cerrado? Sí, nos Estamos- invitaron de sí. Chile, de una universidad de Chile nos invitaron, así que también hacemos presentaciones ahí. En Uruguay hay mucho público que nos sigue, que nos lee en los viajes. En Argentina, bueno, un montón. En Rosario hay un montón de público Sí. viajero que le interesa esto de los viajes. Viajes no convencionales, de Claro. salirse de las rutas turísticas. Yo acá En tenía Argentina hay un montón. El celular, acá lo tengo. Y bueno, obviamente empecé a seguirlos. Tienen una cantidad de seguidores impresionantes en Instagram. Tienen más de 20.000 y en un montón de lugares. ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? En las redes estamos como Marcando el Polo, @Marcando el Polo, es nuestro blog, marcandoelpolo.com, y en Instagram es Marcando el Polo. Ahí damos muchísimo, o sea, contamos historias de viajes, pero también damos muchos consejos para Bueno. que la gente también pueda viajar. Y eso es lo que, la última parte de esta entrevista a mí me interesaría puntualizar en eso. Hay mucha gente que se le despertó esto, el interés por viajar, más allá de las coyunturas económicas que existen y que uno no las deja de lado. Hay también variantes y alternativas para gastar menos, tal vez. Bueno, y quiero que dejen algunos consejos, cómo organizar un viaje, cómo evitar por ahí alguna agencia que termina ganando algún dinero más y lo puedo organizar yo solo. Exacto. Un viaje se puede organizar de forma independiente, para eso hay que tener muchas ganas, porque organizar un viaje es un trabajo en sí mismo, o sea, hay muchísima preparación. Pero tampoco esperar a tener todas las respuestas de antemano porque no existen, las cosas se van resolviendo en viaje. Pero para gastar menos, para creer que el viaje no es imposible económicamente hablando, hay muchísimas formas. Se puede trabajar a cambio de alojamiento, lo hemos hecho muchísimo en Asia, ahí ya descartás uno de los principales gastos del viaje, que es el alojamiento. ¿Cuáles son los trabajos más usuales que se pueden hacer por alojamiento? Por lo general en hostels, en recepción o en limpieza, nosotros hemos trabajado 2-3 horas por día a cambio de una habitación o una cama, dependiendo. Claro. O trabajos de granjas orgánicas, hay muchísimo, hay varias redes por internet para poder trabajar 5 días a la semana, 3 horas, a cambio de alojamiento y comida. Se llaman voluntariados y hay en todo el mundo. Claro. Así que se puede hacer en Argentina, no hay que irse tan lejos para viajar, para vivir esta experiencia, se pueden ir directamente a otra parte de Argentina o mismo hay en todo el mundo, en todos los continentes. Y después en cuanto al transporte, nuestro viaje fue en autostop, pero no fue por una cuestión económica, si bien te hace ahorrar un montón de plata, fue por una cuestión de intercambio cultural Claro. del proyecto en sí mismo. Pero viajar a dedo es totalmente posible y solo necesitas voluntad y las ganas de salir a la ruta, planeando por supuesto por dónde ir y por dónde no, pero se puede. Y después, bueno, si no se puede viajar en bicicleta, conocimos muchísima gente que viaja en bicicleta. Sí, sí. Tenemos muchas ganas De de hacer eso. El viaje en bici se gasta muy poquito. Si hablamos de lo económico, hay un montón de formas de hacerlo. Claro. En nuestro caso trabajamos por internet. Todo lo que hacemos ahora lo aprendimos en viaje. Entonces el viaje nos dio un montón de herramientas para poder autofinanciarnos. Ahora nos dedicamos a la escritura, pero nos hemos dedicado muchísimas cosas de trabajos online, desde diseño de páginas web, fotografía, edición de videos. Son todas cosas que se pueden hacer con una computadora y a distancia. Y a distancia. ¿Y hay aplicaciones que recomienden tener o foros en los cuales la gente pueda tener información? Sí, bueno, nosotros en nuestra página Obviamente Marcando que el Polo damos un montón de información sobre esto puntualmente, porque es la pregunta que más nos hacen, esta que nos está haciendo de, bueno, ¿y cómo está todo lindo con viajar, pero cómo hago para hacerlo yo también, para generar ingresos? Entonces siempre nosotros damos un montón de información de cómo lo hacemos nosotros. Hay páginas de carteras de bolsas de trabajo online también, donde se puede conseguir distintos tipos de trabajo. Uno
cuando entra a estas bolsas de trabajo se da cuenta que hay gente ofreciendo cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de trabajo, que pueden ser clases de yoga, no hace falta saber tanto de tecnología, sino que uno puede ofrecer un montón lo que son traducciones, clases de idioma, de conversación, no hace falta ser profesor de español, sino que conversación de idioma, hay un montón de gente por el mundo que busca y no tiene una escuela de idioma cerca y la necesita, entonces se pueden generar ingresos online de distinta manera y eso se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, necesitas conexión a internet nada más. Perfecto, buenísimo. Bueno, antes de irnos quiero hacerle un breve ping-pong. Dale. Les quiero decir una palabra y ustedes nos dicen un país o un lugar. Por ejemplo, una playa. Filipinas. Filipinas. Sin duda Filipinas como destino de playa tiene tantas playas que es muy fácil conseguir una playa para nosotros solos. Filipinas. ¿Una cerveza? Una cerveza y dentro de Asia yo creo que en Laos hay una buena cerveza. ¿Cómo se llama? Laos, Bir Lao. Bir Lao. Bir Lao está muy buena, es de arroz. De arroz, una Sí, cerveza de cerveza arroz. de arroz, muy interesante, sí, Mirá. está buena. Sí, hace mucho calor ahí, un calor muy agobiante. Creo que el sabor es muy distinto porque después de estar caminando con la mochila, haciendo dedo, transpirando un montón en Claro. esos lugares, tomarte una cerveza de arroz ahí es fascinante, está muy buena. ¿Un paisaje? Georgia. Georgia. Mira. Por las montañas, esos picos que están ahí son increíbles, en los monasterios en la cima de las colinas. Georgia nos fascinó. Las mejores rutas, acá la 012, ¿no? Sí. Bueno, nosotros las rutas que más nos gustan no son las más perfectas, sino No. justamente son las que no son de asfalto, las que son Sí. un poco más secundarias. Puede ser todo lo que es Asia Central. Asia Central. Tayikistán, creo, ir por unas rutas entre medio de las montañas, entre medio de lagos. Georgia, por los paisajes también, hay unas rutas alucinantes que están destruidas, están destruidas, Claro. pero te encontrás unas historias fascinantes y unos paisajes muy buenos. Y la última, por ahí puedo generar un lío. Los hombres por ahí más bonitos, ¿dónde los viste? Turquía, yo creo. Turquía. Los sí. turcos siempre dicen que los turcos son terribles. Y bueno, a vos te toca. Las mujeres, Turquía también. Turquía. Turquía Vamos, se lleva el vamos a podio. Turquía. Vamos a Turquía, hola. Sí. Y ya listo. Y, bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Por estar en el día en 30, por compartir la historia de vida que tienen ustedes. Y siempre digo que nosotros por ahí estamos metidos mucho en la coyuntura que pasa acá y a veces entender lo que pasa afuera te permite dar un contexto y entender cosas propias. Sí. Exacto. Sin duda, Uno necesita sin duda. perspectiva para entender lo propio. Lo que pasa acá. Gracias por estar en el Gracias.